Bueno, hemos visto el método de Newton-Raphson y su principal ventaja, su razón de ser, que es su alto orden de convergencia, que disminuye, podríamos decir, en forma dramática la cantidad de iteraciones que se necesitan para llegar a la tolerancia pedida. Ahora, por otro lado, también hemos apuntado la principal limitación que tiene el método y que es que requiere un mayor esfuerzo de cálculo por iteración, ya que no solo tiene que calcular a la función en cada iteración, sino a la derivada de la función. Y esas son las cuentas que pueden llevar mucho tiempo, no tanto en sí mismo la fórmula de Newton-Raphson, que son suma, resta, multiplicación y división, unas pocas. Entonces, como el tiempo de cálculo total de alguna manera surge como o sea, está condicionado por, por un lado la cantidad de iteraciones, pero por otro lado por el tiempo por iteración, de modo que no está claro si estamos haciendo un ahorro o no del tiempo total. Hay un compromiso entre estas dos, ganancias versus o beneficio versus costo, de modo que hay que analizar si realmente esto es lo más eficiente. Surgen entonces algunas variantes, digamos, podríamos decir, del método de Newton-Raphson, que lo vamos a denominar genéricamente quasi-Newton, en los cuales de alguna manera se efectúa un compromiso para ver si se puede llegar digamos, a competir digamos, ventajosamente respecto de lo que sería el Newton-Raphson puro. Entonces, estas variantes de Newton-Raphson dijimos que lo que tratan de hacer de alguna manera es minimizar el tiempo total de cálculo. Y bueno, la estrategia en realidad se concentra en reducir el tiempo de cálculo por iteración, o sea, reduciendo el esfuerzo de cálculo. Y como podemos esperar, va a haber una reducción en el orden de convergencia. Eso no significa que bajemos de 2 a 1, sino que puede ser intermedio entre 1 y 2. Entonces vamos a ver digamos, unas variantes que aquí las indicamos. Uno lo que sería el congelamiento de la derivada, otro el método de la secante y el otro es el método de Stephenson. Seguimos con el mismo problema base, con nuestra única ecuación no lineal que estamos buscando una raíz que es simple. Entonces aquí tenemos la fórmula de Newton-Raphson. Entonces la primera variante es lo que podemos denominar congelamiento de la derivada. ¿Qué significa eso? Ya que el cálculo de la derivada en cada paso puede significar un esfuerzo adicional significativo, lo que hacemos es realizar varias iteraciones sin actualizarla. Es decir, por ejemplo, la actualizamos cada 3 iteraciones, por decir algo, ¿sí? Esto no penaliza tanto, ya que, o sea, no penaliza tanto en el orden de convergencia, para ser más preciso, porque de alguna manera, si quieren, el error de esta corrección que estamos haciendo f sobre f' depende de la precisión con la que calculamos f y con la que calculamos f', pero f, más específicamente de la precisión relativa, del error relativo, pero f, como está tan cerca de cero, su error relativo tiende a ser grande, de modo que no es demasiado oneroso tener un error relativo más grande en la derivada. Bueno, otra alternativa muy conocida del método Newton-Raphson es lo que se llama el método de la secante. Y en este caso, digamos, variante pasa por aproximar el valor de la derivada por una expresión que es lo que se llama una expresión en diferencia finita, es decir, fíjense, es la diferencia entre dos valores de la función calculado en x distinto sobre la diferencia entre esos dos valores de x, y en este caso se usan el x que es
o los X, que son las dos últimas aproximaciones obtenidas, de modo que es información existente. Solo que lo que tenemos que hacer es guardar esa información. Y en todo caso, lo que sí que se van a necesitar dos valores de semilla, necesitamos dos valores para arrancar el método. Si ustedes quieren el de x supra 0 y x supra 1, bueno, eso no es mucho inconveniente, porque como hemos visto, los métodos de arranque en última instancia siempre proveen un intervalo. Aquí mostramos la interpretación geométrica del método de la secante. Fíjense, justamente pensemos que tenemos dos aproximaciones iniciales de x0 y x1. Entonces subimos y hasta igual a f de x, y ahí tenemos los dos valores de f. Y bueno, justamente esa fórmula del método de la secante lo que hace es que nos provee el valor en el que la recta secante corta el eje de las abscisas. La recta secante es la que pasa por los dos puntos, x0, f de x0 por un lado, x1, f de x1 por el otro. Entonces fíjense que con x0, x1 obtenemos el x2. Una vez que tenemos el x2, lo usamos en combinación con el x1 para trazar la secante asociada a esos dos puntos, y con esa nueva secante obtenemos el x3. Fíjense cómo nos vamos acercando a la raíz, que es donde la función f de x corta a las abscisas. Bueno, tenemos que hablar sobre el orden de convergencia del método de la secante. Entonces, esto con lo que tiene que ver, ya sabemos, es a qué potencia del error en el paso de tiempo anterior es proporcional el error en el presente paso. Es decir, es esa potencia P que aparece en esta relación del primer renglón. Bueno, el orden de convergencia en realidad de cualquiera de estos métodos se puede obtener experimentalmente, tal como hemos visto, justamente analizando la relación entre lo que son las estimaciones del error en el paso K más 1 y en el paso K, podríamos decir, representando uno en abscisas, el otro en ordenadas. Entonces vamos teniendo esa sucesión de puntos, y si esto lo graficamos en escala logarítmica, entonces la recta de ajuste va a tener una pendiente que no es ni más ni menos que el valor de esa potencia P. En el caso del método de la secante, esto es aproximadamente 1,6, es decir que, como advertí antes, es un orden de convergencia que está entre 1 y 2. Bueno, para determinar cuál de los dos métodos es el más eficiente entre Newton-Raphson y el método de la secante, se utiliza como indicador la relación entre el esfuerzo de cálculo para determinar f' y el esfuerzo de cálculo para determinar f. A esto lo llamamos θ, y así está definido. Recordar que el esfuerzo de cálculo se mide directamente contando la cantidad de operaciones necesarias para llegar a evaluar esa función. Bueno, la regla establecida es que si θ es menor que 0,44 es más conveniente utilizar el método de Newton-Raphson, y viceversa. O sea, esto de alguna manera pone digamos un valor umbral al esfuerzo de cálculo de f' que estaríamos dispuestos a en última instancia hacer sin perder eficiencia. Bueno, ya hemos comentado que en un método iterativo lo que tenemos que en todo caso analizar es la estabilidad o el buen condicionamiento de la fórmula iterativa para ver si puede haber alguna influencia desmedida del error de redondeo.
Entonces juguemos un poco con el algoritmo del método de la secante y lo escribimos en la forma original en el primer renglón. En el segundo renglón lo escribimos en una forma donde ya hemos tomado como denominador común al del segundo término y bueno, se nos simplifican algunos de los términos de ese segundo miembro. Bueno, fíjense que entonces tengo una forma alternativa que al principio puede parecería más atractiva, parecería que tiene menos operaciones quizás, pero sin embargo esa segunda forma está peor condicionada, porque me produce, fíjense que siempre en el numerador vamos a tener una cancelación de términos y la cancelación de términos de la segunda forma genera una potencial inestabilidad más aguda que la que puede llegar a generar la primera forma. Entonces esto muestra que hay que ser muy cuidadoso con este tema de algoritmos algebraicamente equivalentes, porque ellos, ya como hemos dicho, sobre todo cuando existen estas cancelaciones, no son numéricamente equivalentes. Hay una variante del método de la secante que se ha propuesto y a veces se conoce con el nombre de regula falsi, que es usar la fórmula algorítmica del método de la secante, pero quedarnos siempre con dos estimaciones de la raíz que contengan a esa raíz, que todo lo podemos verificar con esta condición, que el producto de los valores de la función sea menor que 0 en esas dos estimaciones. Entonces, esto, si bien es atractivo desde el punto de vista de que tiene convergencia incondicional, el precio que pagamos es muy alto porque el orden de convergencia baja a 1, es decir, es como cualquier método de punto fijo, de modo que no resulta un método conveniente, y por eso que no lo habíamos listado al principio como un método potencialmente utilizable. Bueno, aquí se expresa lo que se llama el método de Stephenson, que lo que hace es, si se fijan ustedes en la fórmula, en el fondo es una variante del método de la secante, pero lo que hace es calcula el valor de la función en el valor de x estimado más un incremento que no es ni más ni menos que el valor de la función en ese paso. Entonces, obviamente, luego hay que dividir por ese incremento. Entonces, eso está en el numerador f de xk. Entonces, esto sigue siendo como una aproximación en diferencia finita de la derivada, o si ustedes quieren, de la inversa, porque es 1 sobre la derivada. Bueno, lo interesante de este método es que con esto recuperamos el orden de convergencia 2 del Newton-Raphson. La desventaja respecto al método de la secante es que tenemos que hacer una segunda evaluación de la función en xk más f de xk, no como en la secante, que usaba un valor ya calculado en el paso anterior, de modo que esto significa mayor esfuerzo de cálculo, dos evaluaciones de la función. Y en todo caso, bueno, puede funcionar como una alternativa interesante si esas evaluaciones de la función son mucho más eficientes en esfuerzo de cálculo que lo que puede ser el cálculo de la función derivada.